Todas las anteriores habían sido presenciales, pero, en fin, como comentábamos hace un momento, tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad y en este caso pues utilizamos el webinar como herramienta para comunicar con todos vosotros. Hoy lo que nos ocupa es una conferencia más con ACCID, dentro del acuerdo que tenemos entre Centro Metalúrgico y ACCID. Centro Metalúrgico, de hecho, somos socios protectores de hace ya un montón de años. Y en esta ocasión, pues bueno, nos parecía interesante plantearos el tema que habéis visto, que es el título básicamente lo hemos denominado puntos ciegos en la gestión de los riesgos, pero desde un enfoque práctico, digamos, ¿no? Este es el tema que hoy hemos planteado. Y para hablarnos de este tema tenemos, yo creo, dos ponentes de lujo que os paso a presentar, ¿eh? En primer lugar, Carlos Puig de Travi, que nos acompaña hoy. Carlos es actualmente el CEO de Crowe Auditores España. Por formación es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona y es auditor de cuentas inscrito en el ROAC. Es un currículo muy extenso, pero para destacar alguna cosa, pues es presidente actualmente y CEO de Crowe Spain, presidente de la Corporación de Auditores REA del Consejo General de Economistas de España, consejero de la Junta del Colegio de Economistas de Cataluña, secretario de ACCID, secretario general de ACCID, miembro del Consejo Asesor de la Universidad Bat Oliva, etcétera, etcétera. Un currículum muy amplio y dilatado. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y es profesor de diversos másteres de auditoría y conferenciante habitual en congresos y seminarios en los que se trata de estos temas. Por tanto, este es nuestro primer ponente y a continuación intervendrá como segundo ponente Luis Piacenza, que es socio director de consultoría de Crowe Accelera Management SL. Luis, de formación, es ingeniero industrial, MBA con mérito por la Warwick Business School, doctor en Business Administration por la Edinburgh Business School. Tiene una amplia experiencia de muchísimos años liderando proyectos de management consulting y es especialista en estrategia y operaciones. Luis tiene 20 años de experiencia en management consulting en diversos países. Por tanto, estos son nuestros ponentes hoy y yo ya, sin más dilación, le paso la palabra a Carlos para que nos exponga la primera ponencia. Cuando quieras, Carlos. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. La verdad es que es un placer estar hoy aquí con todos vosotros al Centre Metal·lúrgic, que es una asociación con muchos años. ACCID somos una asociación joven, hemos cumplido la mayoría de edad que se fundó en el 2002, o sea que llevamos 18 años, tenemos mayoría de edad, pero no la experiencia y dilatada experiencia que tenéis vosotros y al Centre Metal·lúrgic, que por lo que he visto, pues tenéis 1.500 empresas dentro que engloban 25.000 trabajadores, con lo cual es una asociación de mucho prestigio y muchos años y gracias a vosotros, ¿no? Y es la primera vez que estoy con vosotros y es un placer, ¿no? Hoy lo que vamos a hacer es que hay dos partes. La primera es un poco hablar de la prevención y gestión de riesgos en general, que esto es en base a una publicación que la CID tiene lo que se llama revistas, a ver, ¿dónde está? Un momento que voy a ver que no me veo la pantalla. Ahora, entonces, ahora me veo y la voy corriendo. Ahora veis la pantalla, ¿no? Mira, porque estoy compartiendo, ¿no? Sí. Perfecto. Vale, pues entonces, el ACID desde 2004, lo que hace es publica unas publicaciones que se llama Revista de Contabilidad y Dirección, que es más un libro que una revista, pero son revistas que están
ranqueadas, que tiene una periodicidad semestral y que está dedicada pues, a los avances de la contabilidad y la dirección de empresas, ¿no? Esta revista se creó para fomentar el diálogo entre profesionales y académicos y sobre todo para dar producto a las empresas, porque todo el producto de lo que es información financiera y dirección de empresas pues va destinado a vosotros, a los empresarios, ¿no? Y esto sería el objetivo de esta revista, ¿no? En la actualidad pues tenemos ya 28 números publicados, de la que vamos a hablar un poco es de esta que está aquí en las transferencias, que se llama Prevenció i Gestió dels Riscos. En las 28 números anteriores, incluido esta, pues ya estas revistas tienen un formato que hay notas técnicas, artículos y casos prácticos, ¿no? Pues todos estos años, desde el 2004, 16 años, pues se han publicado en esta revista pues 87 notas técnicas, 136 artículos y 73 casos prácticos, ¿no? ¿De qué tratan esta revista? Y esto lo digo porque a veces pues, empresarios pues, pueden coger y algunos temas que son importantes y les puede interesar, ¿no? En estos números que hemos hecho, pues se ha tratado el tema, como veréis, es bastante empresarial, gestión de intangibles, creación de empresas y innovación, responsabilidad social corporativa, un tema que está en boga, finanzas corporativas, transparencia empresarial, esto habla de reporting, la internacionalización, el experto contable, esto es más técnico, pero prevención de fraude, es un tema que hoy en día con el COVID pues tenemos que prestarle mayor atención, temas de gobierno corporativo, un tema específico de blockchain, y tenemos ya para empezar a salir un tema de información no financiera, recordar que hay una ley, la 11/2018 de información no financiera y diversidad, que fue del 2018, y entonces las empresas están sujetas ahora a hacer un estado de información no financiera, las que cumplan una serie de características, pero en el 2021 estas características se rebajan y en vez de 500 trabajadores se seguirán 250 y el número de empresas que van a tener que publicar estos estados es mucho mayor y por esto hemos hecho una revista específica para esto. El número 30 habla de otro tema también en boga, que estamos con los objetivos de desarrollo sostenible y en este caso hablan de lo que es el valor social. Esta revista pues saldrá ya, las dos primeras, 29 y 30, van a salir ahora y luego para septiembre saldrá la visualización de datos y reporting. Esta es una específica que va destinada a cómo tienen que reportar las compañías para mejorar la transparencia. Esto se basa en una técnica de unos consultores alemanes y una asociación de reporting alemana, que es importante ir cogiendo nuevas prácticas en lo que es el reporting. Y el 32, un número muy interesante que habla de las startups y sobre todo de las claves de éxito de una startup y de la valoración de los negocios, ¿no? Esto también es un tema bastante empresarial. Un poco lo que se ha hecho hasta ahora es todo esto en las revistas, y ahora vamos a dedicarnos a lo que sería la revista de hoy, ¿no? La prevención y gestión de riesgos pues es un tema de actualidad desde de la crisis del 2007, no la que tenemos ahora, ¿no? Anteriormente al 2007, pues las compañías esto eran más de reacción y de planes de contingencias que no de prevención. Por esto es importante ver el título. El título tiene dos palabras, que es prevención y gestión, ¿no? Lo primero es la conclusión, es decir, señores, hay que anticiparse, no ser reactivos, y esto sería lo que es prevención. Prevención quiere decir identificar los riesgos y evaluarlos, y en base a identificarlos y evaluarlos, lo que se puede hacer es gestionarlos, operar con ellos, que quiere decir establecer una estrategia para responder a ellos y implementarla, ¿no? Y esto es la base y el título que tiene bastante contenido, ¿no? ¿Qué es el riesgo? El riesgo económico en la empresa. Pues esto está relacionado con el mundo actual y con la cantidad de incertidumbres que hay. La incertidumbre sobre determinados eventos y sus resultados pueden implicar
pues una serie de efectos negativos en las organizaciones que afectan a sus resultados e incluso a sus objetivos. Y esto sería el riesgo desde el punto económico empresarial, ¿no? Entonces, cogiendo un poco esta definición, podríamos decir que el riesgo lo llevamos a las matemáticas, podría ser riesgo es igual a una función de determinados eventos que tienen una probabilidad de ocurrencia y un impacto. Y esta fórmula matemática, un poco reduciéndola a lo que es sencillo, nos permitiría comprender que hay una serie de riesgos que si miramos su probabilidad de que se produzcan y su impacto, tendríamos todo al menos identificado y evaluado, ¿no? Y esto es un poco de lo que trata esta revista número 28. Lo que es importante es que el mundo actual, hay un acrónimo que los ingleses, que son muy partidarios, que dicen VUCA, que quiere decir que el mundo es volátil, plagado de incertidumbres, es complejo e incluso anodino. Entonces, el mundo actual, la supervivencia de las empresas depende de la capacidad, yo creo que de anticiparse, de la capacidad de preparar los cambios y en lugar de reaccionar, ¿no? Los cambios nunca fallan por hacerlos de forma temprana. La mayoría de los fracasos es por hacerlos tarde, ¿no? Y un poco el anticiparse en este mundo actual depende de cómo gestionamos, de los procesos que tenemos para gestionar y administrar los riesgos. Esto yo diría que es una de las conclusiones más importantes que nos trae esta revista y lo que es la práctica actual de la prevención y gestión de riesgos en las empresas, ¿no? ¿Qué tiene esta revista? Luis luego nos explicará un caso práctico, que es el que está anunciado en el título de hoy, que es los puntos ciegos en la gestión de riesgo, pero un poco yo voy a describir lo que se puede encontrar en esta revista, ¿no? Esta revista consta de 6 artículos y 4 casos prácticos, ¿no? Vamos a empezar un poco a hablar del primero, que es muy interesante. El artículo primero de la revista, pues lo que nos habla es de toda la literatura que hay sobre riesgos. Es un artículo que nadie se asuste, que los artículos más o menos tienen una extensión de unas 20 hojas, que se puede leer. Lo que pasa es que tienen una bibliografía extensa y uno puede profundizar más, ¿no? Y con lo cual se puede tener una idea más compleja, ¿no? Pero más completa y mejor, ¿no? Pero en estas 20 hojas se dicen muchas cosas en este primer artículo, ¿no? Y hay una lista de riesgos significativos y también nos establece lo que puede ser las líneas generales de un proceso de gestión de riesgo, ¿no? Un poco para entrar ya en materia, yo diría que los riesgos, hay mucha clasificación, cada empresa son diferentes, pero podemos decir algunas cosas generales sobre los riesgos, ¿no? Uno, que hay riesgos, la primera es decir, oye, hay unos riesgos que son de carácter interno, que son los que están relacionados con los recursos de la empresa, es decir, estamos hablando aquí de riesgos relacionados con el capital humano, con las infraestructuras, con la tecnología, con los propios recursos que utilizan las empresas para funcionar, ¿no? Y otros que nos vienen de fuera, que serían los riesgos de carácter externo, ¿no? En estos riesgos de carácter externo están los políticos, medioambientales, sociales, económicos, tecnológicos, etcétera, etcétera, que estos también impactan, ¿no? O sea que lo primero es decir, señores, hemos de contemplar los riesgos que tenemos dentro y los que nos vienen de fuera, ¿no? Luego también otra clasificación así muy genérica, es decir, que los riesgos pueden ser cuantitativos, que se pueden medir rápidamente, por ejemplo, la pérdida de un cliente, ¿no? Pues esto uno puede coger y es fácil, oye, ¿cuánto nos compraba este cliente? ¿Cuánto voy a perder? Y esto identifico y cuantifico lo que es este riesgo, y otros que son cualitativos. Por ejemplo, pensemos en un riesgo de imagen o reputación. Entonces, estos son más de cualitativos, pero no quiere decir que no tengamos que controlarlos, evaluarlos e incluso, si se puede, llegar a medirlos, ¿no? Pero que esto sería otra clasificación. Pero la principal de clasificación de los riesgos y un poco más aceptada, y hoy si leéis algunas memorias y cuentas anuales de compañías cotizadas,
y en relación en cómo evalúan los riesgos del COVID, veréis que utilizan más o menos esta clasificación que hay aquí en la transferencia, ¿no? Los catalogan en 4 aspectos principales, que son los estratégicos. Los estratégicos están relacionados con los objetivos de la empresa. Aquí nos podríamos encontrar riesgos que pueden afectar a la marca, a la reputación, al mercado, a las disponibilidades de capital, a alguna tendencia política y económica que impacten directamente a la estrategia general de la empresa. Estos serían un tipo de estrategia, un tipo de riesgos, que son los de carácter estratégico, y un segundo aspecto que son muy importantes, los operacionales. Los operacionales afectan directamente a la cadena de valor, es decir, son los que tenemos, los que afectan a todos los procesos y actividades de la empresa. Aquí nos encontramos riesgos con respecto al capital humano, al desarrollo de productos, a la capacidad que tiene la compañía de fabricación, a la eficiencia, incluso a las medidas para aceptar los cambios, a la organización, al liderazgo. Es decir, estos son los riesgos más, diremos, individualizados para cada actividad de empresa y que afectan a su cadena de valor, ¿no? Una tercera clasificación son los financieros. Los financieros surgen principalmente de la volatilidad del mercado. Aquí nos estamos refiriendo a riesgos de precios, riesgos de tipos de interés, riesgos de cambio de divisas, riesgos de liquidez, riesgos de crédito, y estos son riesgos que impactan también de forma importante. Y el último, riesgos de cumplimiento. Los riesgos de cumplimiento son riesgos que se derivan de las regulaciones y de sus cambios. Y esto es lo que se llama mucho el compliance. El compliance es una cosa que la mayoría de empresas pues están acotando para ver todos los riesgos que se derivan de las regulaciones, que pensemos que Europa es un país, es un continente regulación, y más que en otros países de más estilo liberal, y entonces la regulación es un riesgo importantísimo, sobre todo en las grandes compañías, pero como se regula para las grandes, también afecta en las medianas y las pequeñas, ¿no? Esto sería la categoría de los riesgos desde el punto de vista económico de las empresas, que es lo que describe este artículo, pero luego también hay otros riesgos que no he mencionado. Estos generalmente, y acabo ya con esto muy rápido, que son los riesgos que a veces se trasladan a las compañías de seguros. Es decir, no me habéis oído decir ahora qué pasa con el robo, incendio, pensiones que también se pueden asegurar, responsabilidad civil, interrupción de los negocios. Pues estos son otra serie de riesgos que estos acostumbran a desplazarse mediante seguros, pero que también hay que tener en cuenta y las empresas tienen que valorar, ¿no? Todo esto se explica en este primer artículo. También nos pone 2 estudios que lo que nos dan es clases de riesgos. Un primer estudio que es por unos expertos que se llama Falker y Heibel, son 2 personas que en el 2015 lo que hicieron es detallar una lista y explicar un poco de los riesgos que afectaban a las pymes, ¿no? Entonces, estos riesgos de las pymes, principalmente ellos los ubicaron en una serie de 10 o 12 riesgos importantes que ellos pensaban los que afectaban más a las pymes, que era la tasa de interés, precio de materias primas, riesgo tecnológico, cadena de suministros, crecimiento no sostenible, riesgos derivados con la gerencia y los empleados, riesgo reputacional, restricciones financieras, regulación y cambio, medioambientales, innovación y retención y atracción de talento. Yo creo que, aunque los he dicho muy rápido, cualquier gestor de una pyme ve que todos estos riesgos que acabo de reseñar le impactan, ¿no? Y entonces esta es la base, es decir, ¿cómo puedo prevenir y gestionar los riesgos? Pues pongámonos en estos 12 que he relacionado y vamos a ver cómo los cubrimos, ¿no? Hay otro estudio que también este artículo pues menciona, es un estudio de la Universidad de California más actual, del 2018, no es para pymes, sino en general para las empresas, y también nos pone una categoría de principales riesgos, ¿no? Las voy a leer porque son importantes, al menos solo decirlos por encima. Habla de innovaciones disruptivas. Este es importante. Hoy en día, con la cantidad de cambios que hay en el mundo, esto nos puede impactar
directamente. Luego, las resistencias al cambio. Esto es un riesgo que tienen las empresas y es muy importante. Ciberamenazas sería otro, regulación, anticiparse a los riesgos por falta de cultura, planes de sucesión, atracción y retención de talento, de capital humano, protección de la información, no utilizar Big Data por incapacidad, esto para las grandes empresas es un riesgo importante. Y luego también dice que a veces el mundo como es tan cambiante y evoluciona tanto y innova, puede ser que las operaciones que nosotros realizamos en nuestras empresas dejen de ser competitivas y hayan otros que las hayan mejor, porque igual han digitalizado su negocio, ¿no? Y esto es un poco todos los riesgos que establece esta Universidad de California, con los cuales nos tiene que dar un marco para ver nosotros en cada tipo de empresa en la que estemos cómo nos impactan, ¿no? Y lo último que dice este artículo es cómo se gestionan los riesgos, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la gestión de riesgos se ha de hacer de manera integral. No se puede coger un riesgo y voy a gestionar este riesgo porque la mayoría de riesgos a veces impactan unos con otros. Y entonces lo que se ha de hacer es una gestión integral, ¿no? ¿Y cómo es el proceso de gestión de riesgos? Pues un proceso de gestión de riesgos empieza por identificar los riesgos, ¿no? Y entonces han de ver qué riesgos son los que nos impactan. Aquí ya hemos dado muchos ejemplos y entonces se seleccionan. Entonces, una vez identificados, lo que hay que hacer es evaluarlos. Para evaluarlos se han de desarrollar unos criterios. ¿Cómo voy a evaluar estos riesgos, ¿no? Una vez que están evaluados, ya tenemos los criterios y los evaluamos, entonces hemos de ver las interrelaciones que hay entre los distintos riesgos y cómo se van conectando y luego priorizarlos, porque claro, habrán unos riesgos más importantes y otros menos. Entonces se priorizan y luego responder. Y esto sería, así en 4 palabras muy cortas, lo que sería un proceso de gestión de riesgos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué beneficios tiene un proceso de gestión de riesgos? Pues en todas las doctrinas y toda la literatura, pues son muchos. Y no acabaríamos si nos pudiésemos a poner y a reseñar todos los procesos de gestión de riesgos, ¿no? Pero diría que hay 3 importantes. El primero, garantizar la supervivencia. Esto es básico, es decir, si no hay riesgos, pensemos en el COVID, cómo ha impactado e incluso llegará y cerrará a muchas empresas, pues un proceso de gestión de riesgos pues nos beneficiaría en garantizar nuestra supervivencia y sobre todo también impacta un proceso de gestión de riesgos, nos haría, por ejemplo, incrementar el rendimiento de la empresa o no disminuirlo, que esto sería una circunstancia también importante, y un tercero que incrementa el valor. Incrementa el valor y el valor que crean las empresas, ¿no? Y estas serían las 3 características principales. Este artículo lo recomiendo sobre todo a empresarios y sobre todo extenderse con la bibliografía, ¿no? Porque vamos a pasar muy rápido, no es un artículo muy en texto, pero nos da extenso, pero nos da una idea de lo que es, ¿no? Luego hay 3 artículos que no me voy a detener porque están más relacionados con el mundo de la auditoría, pero sí que quiero decir que el artículo 3, al menos hay una parte que habla de COSO, como sabéis, pues COSO es el control interno de las empresas y hay una parte específica que es COSO 1, relacionado con la prevención y gestión de riesgos, y entonces lo único un poco así interesante a nivel general para los empresarios, ¿no? De estos 3 artículos, los otros son, hombre, se pueden ver porque los auditores lo que hacen es evaluar los riesgos empresariales, se puede sacar alguna buena idea, también hay una matriz de riesgos que se puede ver e incluso se puede aplicar dentro del negocio y tiene cierto interés, pero es muy técnico y más para profesionales, ¿no? Luego hay 2 artículos, que el primero yo creo que es vale la pena para el mundo empresarial, para los empresarios, nos indica que ya lo he dicho antes, ¿no? Antes del 2007, lo que sería los temas de gestión de riesgos en el gobierno corporativo no estaba muy bien llevado por algunas empresas y entonces empezó a introducir, ¿no? Explica de quién es la responsabilidad de la prevención y gestión de riesgos de las empresas, que es evidente que es en el Consejo de Administración, pero el que tiene que implementarlos la dirección, ¿no? Y en las empresas cotizadas
y algunas que tengan comité de auditoría, la supervisión recae en lo que sería el comité de auditoría, ¿no? Entonces, este artículo es interesante porque nos describe un poco cómo va evolucionando el tema, nos habla de un poco del libro verde de la Comisión Europea del 2011, nos habla del Código de Buen Gobierno de la OCDE del 2015, nos habla del código que se ha reformado recientemente, del Código de Buen Gobierno de la CNMV del 2015, nos habla de las recomendaciones al Comité de Auditoría y al Código de Buen Gobierno de la CNMV, y también nos habla de la Ley 11/2018 de Información No Financiera y Diversidad, ¿no? Y una circunstancia, y esto Luis, que luego hablará, que es importantísimo, los grupos de interés cada vez, así como están muy interesados en la estrategia de la empresa, también están súper interesados y es necesario, están súper interesados en ver cómo las empresas gestionan sus riesgos. O sea que no solo es un tema de transparencia, sino de necesidad, porque lo están demandando los grupos de interés. El artículo sexto y último, es bastante interesante, está redactado por una funcionaria de lo que sería la Oficina Antifraude y trata un poco de los riesgos en la contratación pública, ¿no? Esto también va bien a algún empresario que se lo pueda leer para que vea cuáles son, puede estar inmerso en una subcontratación o temas de estos, y entonces describe muy bien cuáles son los riesgos en la contratación pública, establece un sistema de cómo prevenirlos, porque generalmente las instituciones públicas lo que sí tienen es planes contingencia, pero no prevención, ¿no? Y este es uno de los fallos que tienen las administraciones públicas en la actualidad. Tienen que anticiparse, como ya hemos venido diciendo durante todo este rato, ¿no? Entonces ya esta revista, para ir acabando y dar paso a Luis, esta revista tiene unos casos prácticos. Los casos prácticos pues son bastante interesantes, pero aquí de estos 4, hay 3 que son directamente, que son bastante interesantes para empresarios, que son el 1, el 3 y el 4, y el segundo es más para auditores, ¿no? Que hacen un análisis de riesgo. También es interesante, lo podría leer algún empresario porque hablan un poco de los riesgos de clientela, etcétera, etcétera, pero los más importantes son los otros 3, ¿no? El cuarto se lo dejaremos a Luis, que hablará ahora en un momento, que le dejaré paso, y ya iré abreviando, pero sí que quiero el tercero, para no decir nada más y no extenderse, es bastante descriptivo, pues nos habla de cómo se puede gestionar los tipos de cambios de divisas a través de futuros, opciones o swaps. Es una parte técnica, pero se entiende bastante, ¿no? Y los empresarios que tengáis esta problemática, pues vale la pena, podéis leer este caso práctico y os servirá de utilidad, ¿no? Y entonces me voy a centrar un poco en el primero. En el primero es una metodología del caso que está hecho por 3 estudiantes de la Pompeu Fabra, y la verdad es que es bastante interesante. Yo lo recomiendo a los que seáis empresarios de pymes, que igual os queráis introducir y decir, oye, ¿cómo puedo implantar en mi pyme una gestión de riesgo? Pues vale la pena porque es muy descriptivo, muy fácil y se pueden sacar ideas, ¿no? Entonces, ¿qué trata este caso práctico? Pues lo primero que hace es coge una empresa que es inventada y entonces la describe sus operaciones, su creación de valor, cómo gestiona los riesgos. Luego establece un mapa de riesgos interno, diferente al de la compañía, y entonces establece un sistema de prevención y gestión, compara este sistema que ellos establecen de prevención y gestión con la gestión de riesgo que tiene la compañía y establece unas recomendaciones y unas conclusiones, ¿no? Lo bueno de este caso práctico es que describe cómo se puede hacer una matriz de riesgos. Esta matriz de riesgos, como ya hemos dicho, se pone en una columna los diferentes riesgos, clasificándolos por estratégicos, operacionales, financieros y de cumplimiento, y entonces se van relacionando los diferentes riesgos y entonces se evalúan. ¿Cómo los evaluamos?
pues tiene un sistema que es bastante sencillo en este caso y lo puede utilizar cualquier pyme, que tiene dos cosas. A un determinado riesgo le asigna una probabilidad de 1 al 10 y le asigna una gravedad, que es el impacto, del 1 al 10, ¿no? Y estos dos componentes numéricos se multiplican. Por ejemplo, si a un determinado riesgo, por ejemplo, de producto, le ponemos una probabilidad de 10 y una gravedad de 8, los multiplicamos y nos da 80. El máximo es 100 y el mínimo 0, que sería 0 por 0, 0, ¿no? Entonces, esto nos daría la matriz de riesgo y entonces lo que hace es clasificarlo. Y dice, señores, aquellos riesgos que tengan un multiplicador por encima de 70 son riesgos muy graves. Estos riesgos lo que hay que hacer es un sistema de prevención urgente, hay que tratarlos e incluso a ver si se pueden cancelar, ¿no? Pero esto es evidente que hay que hacer sistema de prevención, gestión y seguimiento. Luego establece otro rango, que sería de 40 a 69, que dice, señores, estos son graves. Aquí necesitamos un sistema también de prevención, de control y seguimiento. Y así como el otro afecta, los muy graves afectan incluso a cambiar temas estratégicos, estos también son graves, se han de prevenir y tienen un menor nivel, pero la verdad es que el tratamiento es el mismo, ¿no? Luego sería de 20 a 39 el multiplicador, que serían riesgos de tipo mediano, que esto hay que ver si únicamente se tienen que controlar, igual es no necesario prevenir, ¿no? Lo mismo que la otra franja, que sería de 6 a 19, y luego menor a 6 serían los riesgos marginales y despreciables, es decir, estos riesgos no tenemos que tratarlo, ¿no? Pues esto es como se hace una matriz de riesgos, y entonces por esto es bastante ilustrativo este caso práctico, ¿no? Lo importante, una vez que se han evaluado los diferentes riesgos, es de ver qué actitud tenemos frente a los riesgos, es decir, cómo se tratan. Pues habrán una serie de riesgos que lo que intentaremos por todos los medios es cancelarlos, es decir, pensemos que un producto puede tener una serie de daños al cliente que lo usa. Pues esto sería, oye, cancelemos el riesgo. ¿Qué quiere decir? Cambiar el producto o poner otro. Esto es un cambio de estrategia, ¿no? Otra actitud y otro modo de responder a los riesgos podría ser transferirlos. Esto no quiere decir pasárselo a otro que se llama feo, ¿no? O a pasárselo a otro que tengo yo. Esto es un caso concreto, ¿no? Es decir, por ejemplo, asegurarlos. Yo tengo un riesgo y lo que quiero es decir, oye, ante este riesgo lo puedo asegurar con una compañía aseguradora. Esto significa transferir el riesgo a través de un aseguramiento. Otros, mitigarlos, que es lo más importante. Este apartado de mitigar, ¿qué quiere decir mitigar? Pues muy fácil, intentar reducir o la probabilidad de ocurrencia o el impacto, la gravedad. Y esto es la mayoría de gestión de riesgos, porque los otros dos son cancelarlo o transferirlo, no requieren excesivo trabajo, el primero sí porque cambia estrategias, pero lo más importante que nos encontraremos en la gestión de riesgos es el mitigar, que quiere decir reducir el impacto o la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento o de un riesgo, ¿no? Y la última, a veces otros riesgos es aceptarlos, es decir, oye, sé que no puedo prevenirlo porque igual el coste es más que el beneficio y entonces tener un plan de contingencia por si pasan. Y estas serían las 4 actitudes con respecto al riesgo y todo esto lo explica este caso práctico utilizando la metodología del caso y yo sí que lo recomiendo a aquellos empresarios que tengan una pyme y quieran introducirse en un sistema de estos, ¿no? Y yo ahora ya nada más, porque un poco os he descrito lo que sería este número de la revista y ya le dejo para que explique el último caso práctico a Luis. Cuando quieras, Luis. Y gracias. Gracias, Carlos. Voy por partes, a ver cómo tomo el control de esto. Ya voy. Si no me equivoco, puede ser.
Sí, ¿no? Correcto, Luis. Muy bien. Tengo varias pantallas acá. Ok, bueno. Bueno, muchas gracias, Carlos. A mí me toca hablar del, creo que es el último, en el libro, en la revista es el último paper, si no me equivoco. Sí, es el último. Bueno, este artículo lo escribimos con la idea de hacer un caso práctico. El problema que tienen los casos prácticos cuando hablas de riesgos es que nadie quiere darse a conocer, ¿no? Una cosa es un caso práctico, alguien que le fue bien, que todos quieren contar su nombre, pero lo más divertido cuando hablamos de riesgos es básicamente enterarse de las catástrofes y las cosas horribles que le pasaron a la gente. Por lo tanto, es muy difícil encontrar, es muy fácil encontrar testimonios, es muy difícil asociar esos testimonios con alguien, ¿no? Entonces, el artículo está escrito con ejemplos que, si bien los autores aseguramos que son reales y nos hemos tomado el trabajo de documentarlos adecuadamente, en general, creo que en ningún caso mencionamos la empresa en particular. Bueno, hemos mantenido esa reserva para que nadie se sienta incómodo, ¿no? Pero el motivo de hablar de puntos ciegos, un poco la imagen del espejo retrovisor, tiene que ver con uno de los problemas que tienen todas las disciplinas, ¿no? La mayoría de las disciplinas tienden a automatizarse, lo que no está mal, por una cuestión de eficiencia. Es decir, cuando se inventa una ciencia nueva, ¿sí? El blockchain, por ejemplo, hay un montón de gente que investiga y genera hipótesis y teorías y todo esto, hasta que en un momento, para que pueda ser eficiente, todo ese proceso revulsivo y de inquietud intelectual se transforma en algo un poquito más sistemático, ¿no? Como para que pueda llegar a generar algo, para que pueda ser productivo. La teoría en sí misma no es productiva. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué pasa habitualmente, ¿no? En estas disciplinas, cuando las cosas se vuelven rutinas, a veces nos dejamos de preguntar para qué o por qué. Yo me acuerdo, miren, no tenía planeado, pero lo comenté en la reunión que hicimos en el Colegio de Economistas. Yo me acuerdo siempre una frase de mi padre, que no se dedicaba a la gestión de riesgos. En efecto, ahora que estamos en el Centro Metallurgic, mi padre se dedicaba, básicamente, yo empecé trabajando con él y yo vendía Magnaflux. El que no sea metalúrgico no sabe de qué se trata. Básicamente uno de mis primeros trabajos fue vender Magnaglow, Magnaflux y todos esos productos, y alguna vez algún microscopio metalográfico, esas cosas que los metalúrgicos saben de qué van, ¿no? Y yo me acuerdo, mi viejo decía, pobre del que se sirve la soda y nunca se pregunta el sifón, ¿no? El que se sirve el sifón y no se pregunta cómo sale, ¿sí? No se pregunta cuál es el motivo por el cual mágicamente uno aprieta el gatillo y llena el vaso de soda. Yo decía así como una reflexión, si bien él era técnico, tenía una reflexión filosófica, porque aparte de técnico era argentino, entonces, para filosofar, decía, pobre, ¿no? El que nunca sabe cómo sale la soda, ¿no? Y en esto, en los riesgos a veces nos pasa, y nos pasa sobre todo cuando se vuelve algo masivo, sobre todo cuando entra en un proceso, por ejemplo, de auditoría interna, el tema de sistematizar algo y no preguntarse por qué sale la soda. Es decir, ¿por qué estamos haciendo esto, ¿no? Y en esto lo interesante de mirar permanentemente los puntos ciegos tiene que ver con cuestionarse un poco por qué, por qué estamos haciendo esto. Para los japoneses, para todos los que bueno, inculcaron en los años 80, antes también, todas las técnicas del lean manufacturing, todo el toyotismo, llamémosle, la clave era eliminar los desperdicios, ¿no? Y ellos consideraban que el control era un desperdicio. Cuando Deming o Taiichi Ohno y todos los que inventaron estas técnicas de lean manufacturing hablaban de los controles, ellos consideraban que el control era un desperdicio en sí mismo, es decir, porque la necesidad de controlar implicaba que el proceso en algún momento era sensible a un fallo. Entonces, por supuesto, el control es necesario porque al cliente la cosa tiene que llegar bien, pero el control es un desperdicio, ¿no?
Y pensar el control común de desperdicio nos tiene que hacer reflexionar a veces mucho sobre los sistemas de control de riesgos que tenemos, que nos llevan a medir cosas que la verdad que no sabemos para qué las estamos midiendo, ¿no? Nos servimos la soda y no nos preguntamos cada tanto, che, ¿cómo era que salía esto del sifón? Y por eso aparecen puntos ciegos. O sea, Carlos empezaba contando un poco esto de la importancia que adquiere el riesgo a partir de la crisis del 2007, del subprime y toda esta historia, pero eran otros riesgos. Es decir, en el 2007 no había pandemias, no había una disrupción tecnológica, los fraudes los vemos hoy y eran realmente triviales, o sea, hoy nos reímos, ¿no? Parecen fraudes de niños, si los vemos comparados con los fraudes que puede haber hoy en las empresas. Es decir, el mundo ha evolucionado, no sé si por diseño o por desastre, pero hacia nuevas fronteras de lo que pueda significar un riesgo, ¿no? Y por ahí seguimos midiendo los riesgos con modelos que responden a riesgos que ya pasaron. Entonces, un poco la idea de la práctica era llamar la atención, era poner la alerta, es decir, muy bien el control de riesgos, bienvenidos los controllers y los auditores internos y las matrices de riesgo, pero cuidado, hay una serie de cosas que probablemente no sea exhaustiva, pero que nosotros quisimos identificar o resaltar a partir de nuestra propia experiencia, de cosas que pueden salir muy mal y que probablemente no estén dentro de nuestra matriz de riesgo. Es decir, yo me bajo el paper o me leo los 13 riesgos, no sé, 13, 14, 15, depende de cada librito, y me considero blindado ante el riesgo, es decir, me considero que le puse teflón a la empresa, ¿no? Y no se me va a pegar nada, y de repente algo se pega, vamos, ¿no? Algo no funciona, y tiene que ver con esto, ¿no? Esto es lo que llamamos los cisnes negros, pero algo interesante en la teoría de Taleb, que fue el que escribió los cisnes negros, y ya me pongo a ver estos 5 puntos que nosotros marcamos. Una de las cosas que para mí es más brillante y más soslayadas en esta historia que nos cuenta Taleb de los cisnes negros, es un tema estadístico. Esto para los metalúrgicos es clave, digamos, ¿no? O sea, sobre todo aquellos que hayan hecho control estadístico de procesos alguna vez. Nosotros tendemos a pensar, hoy se habla de la normalidad, ¿sí? Todos los días hablamos de la normalidad, ¿no? Y de esa curva, de esa campana de Gauss, donde hay cosas que son improbables que están en los extremos. Lo que dice Taleb es que hay un sesgo y que las colas de las distribuciones de probabilidad en realidad son mucho más pesadas. Es decir, de que aquellos eventos que nosotros consideramos que son improbables, un fraude, una pandemia, un avión que se estrella contra un edificio, no son tan improbables y en rigor sus efectos son tan catastróficos como pareciera, pero muchas veces soslayamos la probabilidad de ocurrencia y tendemos a no mirar eso que Taleb llamó las colas pesadas, ¿no? Entonces, hay que apartarse un poco de esa idea de la normalidad, y no hay nada mejor para asumir de que la normalidad es una cosa ficticia y efímera, digamos, ¿no? O sea, nosotros hoy hablamos de una nueva normalidad. No existe tal concepto, o sea, la normalidad es lo que uno está acostumbrado a ver, así que hasta que no nos acostumbremos a verlo no va a ser normalidad. O sea, esta es una nueva anormalidad, hasta que se nos vuelva normal, ¿sí? Se nos volvió normal tener auditoría interna, se nos volvió normal que haya una persona de Haití dando vueltas por la empresa que antes no la había, ahora se nos está volviendo normal hablar de negocios verdes, ¿sí? Entonces, la normalidad es una cosa que va cambiando, ¿sí? Finalmente es un tablero, digamos, que no está tan fijo y que no hay manera de blindarse, no hay manera del baño de teflón a la empresa para que no se le pegue nada, no hay manera. Por lo tanto, hay que estar siempre atento. Entonces, estos riesgos seguramente se vayan internalizando y pasen a ser parte de esas burocracias, positivas probablemente, pero burocracias al fin, y con el tiempo también aparezcan otros puntos ciegos porque el mundo va cambiando, ¿sí? Entonces, de los 5 elementos que quisiera recorrer muy rápidamente, hay 5, digamos, de todos los elementos que puedo identificar, hay 5 que nos llaman especialmente la atención. Uno es el riesgo comercial, ¿sí? Que normalmente no está dentro de los parámetros de las matrices generales de riesgo, y ahora vamos a entrar un poco en detalle en ello. El otro es el riesgo de operaciones, que muchas veces Carlos lo mencionaba como un riesgo que aparece recurrentemente en las matrices de riesgo, pero hay cosas de las operaciones que finalmente no terminamos de ver, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. El riesgo de innovación, el riesgo de compliance, ¿sí? Que esto es muy de España, digamos, porque también, ¿no? Acuñamos la palabra compliance. Yo creo que en cualquier momento la RAE va a decir que compliance es una palabra hispana, le vamos a poner compliance o algo así, y la vamos a agregar al diccionario, porque ahora todos hacemos compliance.
pero vamos a ver cómo todos hacemos con un compliance que no sirve para ver ciertos riesgos. Y finalmente el hecho de pensar integradamente y de pensar estratégicamente a la hora de ver los riesgos es una manera de apartarse, digamos, de estas rutinas que no sirven para mucho o que pueden estar soslayando riesgos que tienen su importancia. Entonces, hablando del riesgo comercial, que es el primero, el riesgo comercial tiene que ver con poder entender si la compañía va, esto en estos días es clave, ¿no? Es sostenible desde sus perspectivas, es decir, nosotros miramos el riesgo muchas veces mirando hacia atrás, mirando la historia, ¿no? O sea, muchas veces, y esto también culpa de la auditoría interna, tratar de ver un proceso de cierre contable, es decir, de que la información financiera refleje una realidad. El problema es que la información financiera, y para esto tenemos la información financiera de 2019, yo creo que la información financiera de 2019, mucha de la cual está por ser depositada en el registro mercantil, no sirve para nada. La gran mayoría de las empresas, la información financiera del 2019 no nos dice absolutamente nada del 2020. Por lo tanto, lo que sí nos interesaría es saber qué capacidad tiene la organización hoy de cumplir sus objetivos comerciales, los que se planteen, los que se haya replanteado, los que tenga, si tiene alguno, y ver básicamente cuáles son los riesgos asociados a cumplir con esos objetivos. Eso es mucho más importante que la información financiera pasada, sobre todo en un año de pandemia, ¿no? Si yo fuera un inversor, yo fuera BlackRock hoy, el inversor más grande del mundo, inversor pasivo más grande del mundo, yo le diría, miren, la verdad, el balance del 19 no lo mándenme su forecast, porque me tiene sin cuidado lo que diga el balance del 19. Sí, por supuesto, los métodos de evaluación de riesgo de los bancos y todo esto seguirán siendo los mismos, pero en realidad para saber para dónde va este negocio, bueno, la información del 19 tendrá alguna nota ahí de que hay algo parecido al COVID, ¿sí? Un hecho posterior, vino un COVID, ¿sí? Pero evidentemente los estados financieros no van a reflejar nada de lo que está pasando. Esto pone a todas las compañías en el punto siguiente. O sea, antes cuando hicimos este paper sin COVID, hablamos de los riesgos de las compañías de reciente creación. Hoy muchas de compañías que tienen muchos años también han vuelto a ser de reciente creación, en el sentido de que se están recreando, de que están tratando de ver cómo se reacomodan a esta nueva normalidad. Y básicamente empiezan a cumplirse las mismas premisas que las startups, digamos, ¿no? Entonces, básicamente es, sí, me tiene que importar la performance pasada, tengo que ver que haya un patrimonio en la compañía, por supuesto, y cómo se cuidó en el pasado. Es un predictor de la gestión. Pero cuidado, que adquiere mucha más importancia a nivel ahora a la hora de ver los riesgos, el hecho de cuán capaz soy de ver los objetivos. Y en esto, básicamente, el primer problema son las proyecciones. Es decir, la mayoría de las compañías trabaja sobre proyecciones basadas en el pasado. Inclusive, a mí me ha tocado ver en este periodo de COVID algunas reestructuraciones, ¿no? Donde ya las compañías empiezan a decir, bueno, ¿cómo va a ser después de que pase el COVID? Y usan las variables de antes del COVID para ver cuándo van a volver a una... digamos, ¿qué sentido tiene usar esa información pasada en una proyección si lo que estoy viendo es un escenario nuevo? Entonces, esos escenarios y esas formas de construir mis participaciones de mercado, las posibilidades que yo tengo de llegar a un mercado, muchas veces aparecen soslayadas en las valoraciones de riesgo, ¿no? Es decir, ver mi equipo comercial, ver si mi equipo comercial es capaz de afrontar nuevos desafíos, ver qué llegada tengo al mercado y ver qué está pasando ahí alrededor. Y además otras cosas, ¿no? Muchas organizaciones, el otro día veíamos una proyección de agotamientos de ciertos minerales metálicos. Por supuesto que la proyección del agotamiento de los minerales metálicos nos va a hacer también replantear cuántos años quedan de cada metal, ¿sí? Me llamaba la atención, el antimonio no es uno de los metales más usados desde hace tiempo, pero nos quedan aparentemente menos de 10 años, ¿sí? Sin considerar el reciclaje, ¿no? Estamos hablando de extracción. Y el que más queda es cobre, que nos quedarán un centenar de años. Pero en el medio hay muchos metales que van a desaparecer. Entonces, la explotación de los recursos naturales va a implicar una valoración de ciertas externalidades, es decir, ya no es lo mismo extraer o contar con determinados metales, por ejemplo, o con el uso del agua, o con el uso de determinados recursos naturales, va a tener otro precio, o sea, va a haber un precio ahora de la externalidad, es decir, del hecho de que eso está ahí, ahora tiene un coste mayor quitarlo porque me estoy enfrentando a una escasez. Y esto va a empezar a pasar, es decir, hoy
no es antinatural que nos pidan que midamos la huella de carbono. Bueno, medir la huella de carbono básicamente es empezar de alguna manera una tendencia que le va a terminar de poner precio al aire limpio. Entonces, principalmente, ver el futuro de la perspectiva del riesgo comercial, es decir, ya de lo más tangible, de mi capacidad de vender, de mi capacidad de convertir ventas, hasta el precio que pueden traer otras vulnerabilidades como puede ser la disponibilidad de material. Entonces, mi capacidad de comercializar en el mercado más orientada hacia la perspectiva futura que hacia la perspectiva pasada. Ese es un ejercicio muy interesante. Muchas de las valoraciones de riesgo que se hacen, o de los análisis, o de los controles de riesgo, o estas actividades de mitigación, tienen que ver con la capacidad de cumplir con determinados presupuestos. Pero bueno, a veces esos presupuestos son profecías autocumplidas, es decir, están asumiendo que determinado mercado tiene un tamaño y que ese mercado va a seguir teniendo ese tamaño. Bueno, muchas veces lo que recomendamos es esto, es decir, empecemos a ver cómo se mueve también el mercado, ¿no? Porque el tamaño del mercado puede cambiar. Y acá viene el problema del análisis financiero, es decir, nosotros caemos casi siempre en un análisis financiero tradicional, ¿sí? de proyectar variables, y a veces lo que hay que entender es el fenómeno. Hay muchas industrias que están cambiando, muchas industrias manufactureras están cambiando. Nosotros empezábamos esta charla hablando de la virtualización del trabajo, pero la virtualización del trabajo le llegó primero a los de oficina, pero le va a llegar a los que están en la planta. ¿Por qué? Porque hoy hemos descubierto que, a duras penas, con seguramente muchos defectos, se puede imprimir en 3D un elemento de protección personal. Alguno hasta se atrevió a imprimir en 3D un respirador, no sé, o sea, hay un montón de cosas que evidentemente también estas situaciones de crisis disparan, y tenemos que empezar a entender esos fenómenos, por los cuales va a haber disrupciones importantes en la manera en la que producimos, en la manera en la que vendemos, en la manera en la que proyectamos lo que va a pasar. Es decir, el análisis financiero tradicional nos fuerza a creer que todo cabe en un Excel, cuando en realidad lo que tenemos es que volver al fenómeno, ¿no? O sea, yo hablando muchas veces con muchos auditores internos, una de las cosas que pasa, ¿no? Que no pasaba hace tiempo atrás, pero tú le preguntas a alguien muy joven que entró en una actividad recientemente, a veces pasan años y vos haces preguntas a esas personas sobre la industria, sobre elementos básicos de esa industria, y están tan metidos en el día a día y en seguir un procedimiento que no se preguntan por qué sale la soda, ¿sí? Y es un problema, porque estamos entrenando líderes, ¿sí? Que van siguiendo procedimientos, pues bueno, porque están más o menos acotados, y perdemos de vista el análisis fenomenológico, el comprender el fenómeno como para poder predecir qué es lo que va a pasar. Solo el que tiene capacidad de entender un fenómeno puede predecir qué es lo que va a pasar. Es decir, no hay gente que conozca el futuro. La gente que es capaz de poder tener una idea de qué es lo que va a pasar en el futuro, la tiene a partir de la información y la capacidad de analizar los fenómenos, no a partir de marear los excels, ¿no? Y después hay otro tema que es clave, que es importantísimo, que esto es un reclamo que le hago a la educación, ¿no? Que tiene que ver con el uso deficiente de la inferencia estadística. Es decir, nosotros la estadística la soslayamos todo el tiempo. Es decir, usamos la estadística de una manera, esto con el COVID fue fabuloso, ¿no? Todos éramos expertos en estadísticas epidemiológicas y en las curvas de evolución de cosas que conocíamos por completo. Y el problema de las deficiencias en el uso de la estadística trae que se saquen conclusiones que no necesariamente son causales. Es decir, muchas veces en la estadística vemos correlaciones, pero no necesariamente esas correlaciones significan causalidad, no significan que porque pasa esto vaya a pasar aquello otro. Entonces, el poco conocimiento, el poco uso de la estadística de fondo nos lleva a hacer suposiciones sobre a veces medidas de tendencia central, es decir, sacar un promedio y decir, bueno, en promedio está pasando esto, ¿sí? La economía, voy a dar un ejemplo muy claro, la economía va a caer un 12%, ¿no? Dicen ahí los bancos centrales y los fondos monetarios y todo eso. Está genial. Eso no quiere decir que todas las empresas vayan a caer un 14%, un 12%. Eso quiere decir de que en promedio van a caer un 12%. Pero para mí como empresario ese dato no me sirve. ¿Por qué? Porque el 12% será el promedio de alguna que se concursará y caerá un 24, un 35, un 100%, y alguna que crecerá. Porque el promedio del 14, alguna tiene que crecer. O el 12, alguna tiene que crecer. Por lo tanto, el dato que a mí me sirve es poder hacer un análisis estadístico de datos que a mí me sirvan dentro de mi sector, dentro de mi industria y dentro de mis ventajas competitivas, porque incluso dentro de un sector yo puedo tener distintos comportamientos. Es decir, el que se anima a hacer algo distinto tiene otras chances. Por lo tanto, cuidado con la estadística y cuidado con
Yo he visto proyecciones de gente que dice, bueno, como la economía va a caer un 12 y mi negocio está correlacionado con la economía, voy a caer un 12. Y bueno, pero eso es salir a jugar a perder. Es decir, no me parece un análisis de riesgo. Esto es decir, bueno, voy a aceptar todos los riesgos que tengo del shock de afuera, de la economía, los voy a aceptar todos. Entonces voy a caer en promedio, ¿sí? Igual que la economía. Eso significa que vas a ser de los que más va a caer. O sea, probablemente caigas un 24. ¿Por qué? Porque en ese 12% están todos aquellos que buscaron soluciones innovadoras para que ese shock no les pegue tanto, ¿sí? Así que cuidado con creer que con usar los números macro para confirmar los números micro. El segundo punto es el riesgo de operaciones. El riesgo de operaciones muchas veces lo vinculamos con posibilidades de disrupción, por ejemplo. Pero hay algo que, incluso en el escenario COVID, que es fantástico para explicarlo, que son los efectos en el fondo de maniobra. Casi todas las empresas durante las primeras semanas del COVID, y a muchos les habrá pasado, no tuvieron problemas para cobrar. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo de vender, una de las cosas que pasa es que sigo cobrando. Por lo tanto, dejo de comprar, o dejo de invertir, por lo tanto no tengo salida, pero tengo entrada de lo que estaba cobrando. Si mi proceso productivo es largo, si mi ciclo de cobranza es largo, entre que produzco, inventario y todo esto, lo que voy a ver es que hay un montón de dinero que está entrando en la compañía que no está saliendo. Por lo tanto, voy a ver que la caja no está afectada. Y esto es trivial, pero más de un empresario dice, bueno, también tan mal no me va, porque tengo dinero en la caja, ¿sí? Ojo que ese dinero en la caja es el capital de trabajo que está sacando de la compañía. Es decir, en el momento en el que la economía se reactive o tu actividad se reactive, vas a tener que volver a ponerlo. Cuidado, no te lo gastes, ¿sí? Por eso la prudencia tiene que ser desde el primer momento, no del primer momento que no ves dinero en la caja, ¿sí? Y hay una gran diferencia en esto. Si mientras yo tenga dinero en la caja sigo gastando, después lo voy a tener que poner para recuperar el fondo de maniobra. Primer efecto, fondo de maniobra. Y en esto lo que hay que hacer es vincular a los financieros con la gente de producción para que entiendan el efecto del fondo de maniobra y vean la importancia. Sobre todo en una instancia como la de ahora, donde me tengo que salir a recuperar y no necesariamente esté líquido para reponer ese fondo de maniobra. Ver cómo me ayudo con los clientes, ver de qué manera salgo financieramente de esto, pero entendiendo bien las operaciones. Otros efectos en la valoración de las decisiones de operaciones, hablo de inversiones, hablo de CAPEX, de decisiones que se toman, que evidentemente pueden tener un efecto financiero, un efecto en la valoración de la compañía. Y después, un tema interesante que tiene la práctica de control de riesgos, parece que fuera algo virtuoso contar fallos, ¿no? Es decir, yo voy a hacer una auditoría interna, voy a hacer una revisión de riesgos y tengo que encontrar desvíos. Y no encontrar desvíos quiere decir que está todo bien, ¿sí? Esto es un llamado a la ignorancia, un argumentum ad ignorantiam, ¿sí? Porque el hecho de que no exista una evidencia, ¿sí? Bueno, lo pongo abajo, ¿no? La ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Es decir, si mi sistema es fallido, si mi sistema de control mira todo lo que tenía que mirar y no pasa nada, no quiere decir que esté bien. Además tengo que ver qué es lo que pasa con las cosas que no estaban dentro de mi sistema de control, ¿sí? Es decir, la ausencia de prueba, el hecho de que me hayan dado todos los tics ok, no quiere decir de que no me vaya a pasar nada. Por lo tanto, cuidado con el sistema de riesgos que solamente se basa en contar fallos dentro de un formulario que todos los años hace lo mismo, ¿sí? Esto pasa mucho en las compañías muy grandes, en las compañías donde básicamente hay más gente que no se pregunta de dónde sale la soda, ¿sí? La compañía más pequeña es más fácil porque el ojo del amo engorda el ganado, ¿no? Entonces está un poquito más cerca, digamos, de las cosas que pasan y pueden ver estas cosas. Cuando tengo más unidades, digamos, de funcionarios, se vuelve más complicado, porque entro más en las rutinas, ¿no? Entonces ahí aparecen nadie me avisó, ¿no? Esto pasaba en Lehman Brothers, ¿no? Así, no, pero si todas las variables estaban bien. Bueno, sí, pero había un par de variables que no estábamos mirando. Por lo tanto, el riesgo de operaciones, lo importante es permanentemente estar buscando cuáles son los factores que pueden incidir en el riesgo, más allá de estar permanentemente tratando de experimentar una retroalimentación negativa, es decir, volver a lo que yo creo que es la normalidad, ¿sí? Porque esa normalidad va cambiando. Y acá vuelvo con el de los desperdicios, porque me parece que es maravilloso volver a esta esencia, ¿no? Para el Kaizen, para la filosofía de la mejora continua, todos estos eran desperdicios. Entonces, una de las cosas que yo tengo que ver es que los riesgos o las cosas que puedan pasar no me estén afectando en estos 7 desperdicios. Es decir, yo tendría que cruzar el Kaizen, si es que lo tengo implementado, o si no lo tengo implementado, lo tendría que implementar, lo tendría que cruzar con el análisis de riesgo. Es decir,
qué cosas que pasan me pueden afectar en una sobreproducción, en un transporte, en un tiempo de esperas, en un inventario, cualquiera de estos elementos, ¿sí? O inclusive en un exceso de inspección, en un exceso de... porque cuando no soy capaz de ver el control de riesgo dentro de un proceso de mejora continua, lo que estoy haciendo es internalizando una pérdida de vida, una pérdida de valor. Por lo tanto, no tiene ningún sentido controlar riesgos para legitimar pérdidas de valor. Lo tengo que hacer justamente para encontrar nuevas oportunidades, ¿sí? Y esto es un cambio filosófico en la gestión de riesgos, es llamar a la gente de riesgo y decir, señores, esto no lo hacemos más. Ahora lo que estamos haciendo es buscando cómo asumimos los riesgos, te lo voy a decir al final, cómo asumimos los riesgos, o sea, las empresas tienen que asumir riesgos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los riesgos que elegimos asumir y cuáles son los riesgos que no elegimos asumir? ¿Sí? En lugar de tener una visión fantasmagórica del mundo y que todos son riesgos, entonces tenemos que mitigarlos y eliminarlos. No, algunos los vamos a asumir. Uno de ellos es la innovación, es decir, aquel que no innove, por supuesto que la innovación trae riesgos, pero si yo no innovo me puedo quedar en un modelo de negocios anticuado o en un modelo de negocios que no funciona sencillamente. Según un estudio de una de las grandes consultoras de estrategia, todos los sectores, en promedio, experimentarían una caída en los próximos 4 o 5 años, 3, 4 o 5 años, de un 12% anual por no innovar. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo innovo, cuidado, porque lo que tengo que tratar es de que esa innovación me produzca algún beneficio. Es decir, si yo caigo un 12% en promedio, digo, después mi industria, mi empresa caerá lo que caiga, ¿no? Pero yo veo que hay una tendencia a que los que no innovan les vaya peor. Cuidado, porque el I+D y lo que yo desarrolle y mi crecimiento no va a crecer a esa tasa necesariamente. Tengo que ver cómo empato, ¿sí? Cómo puedo lograr una paridad entre mi capacidad de innovar y la caída que pueda estar experimentando por la innovación. Es decir, tenemos una gran apuesta a la innovación, es un dicho, sí, cualquiera, nadie puede oponerse a decir que vamos a hacer una gran apuesta a la innovación. Tener un plan para compensar la potencial caída por medio de la innovación es algo mucho más sofisticado, es algo mucho más difícil. Y evidentemente en sectores tradicionales esto es muy importante, ¿sí? Es decir, si yo estoy en el sector metalúrgico y no veo la industria 4.0 como un desafío, estoy dentro de los que van a caer más de un 12%, como decíamos antes. El 12% es un promedio y cuidado con la estadística. Si yo estoy entre los que dicen, esto no me va a pasar a mí, no le va a pasar a mi generación, esto es para vendernos software o para vendernos hardware, probablemente no tenga un plan para compensar esa caída. Al menos lo que tendría que empezar es saber cuál puede ser esa caída a partir de datos de afuera y no datos internos, no datos de mis transacciones comerciales. Tendría que ir a ver qué pasa con el cliente de mi cliente, qué está pasando ahí afuera, para ver realmente si esta caída va a ser un 12% o qué. Y evidentemente tener un trabajo en eso. Y acá viene un problema tecnológico también, es decir, el equipo de riesgos no tiene la capacidad de terminar la obsolescencia. Muchas veces los equipos de riesgos están confinados a determinadas áreas, ¿no? Y hay áreas de conocimiento que predominan en los equipos de riesgo. Cuidado, los equipos de riesgo yo tengo que tener gente que tenga capacidad de ver cuál es la evolución tecnológica de mi negocio, para entender la obsolescencia y para poder hacer ese proyecto. Pero de nuevo, innovar por innovar no tiene sentido. Innovar tiene que ser un negocio, ¿sí? De largo plazo, por supuesto, pero es un negocio al fin. Por lo tanto, yo tengo que saber cuál es el downside, cuál es el precio que tengo que pagar por no innovar, y tengo que saber cuál es el beneficio que tengo por innovar. No hay alternativa a no innovar. Lo que no puedo hacer es decir, sí, estoy haciendo innovación porque tengo 3 informáticos que contraté y están haciendo alguito. No sé muy bien qué es porque es una cosa rara. No, tengo que tener un forecast, tengo que tener una posibilidad de entender cómo mi negocio se va a acomodar a un nuevo escenario. Compliance. Hay burocracias buenas y burocracias malas. Hay burocracias buenas. Evidentemente, cuando mi organización crece, necesita una manera de gobernarse. Y eso es una burocracia. Y no está mal. Es necesario. El problema es que más controles no implican más control. Y este es el problema que tenemos con el compliance. ¿Cómo está diseñado? El compliance está diseñado para cumplir con una ley o con unas leyes, ¿sí? Y muchas compañías han incorporado procesos de compliance orientados a lo que le dijo su asesor penal, ¿sí? Básicamente. Entonces, me trato de cubrir de riesgos penales que nunca tuve, que desconozco, que alguien me dijo que podían ser riesgos,
instalo una serie de controles, ¿sí?, que me blindan, de nuevo, ante la posible ocurrencia de esos sistemas. Hago eso y me doy por satisfecho. Me siento blindado, me siento contento y me siento feliz. ¿Cuál es el problema? Otra vez la evolución de esos sistemas. Más burocracia o más controles no implica que tenga más control. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una evaluación permanente de las valoraciones de los riesgos que me puedan llegar a caer. Y evidentemente, ese tiene que ser un sistema que integre otros sistemas. Yo he visto muchas burocracias interesantes en esto. En un sistema de compliance penal, ver, por ejemplo, el impacto, la administración de los riesgos de delitos ambientales. En una empresa que tenía ISO 14000 y en la que las dos cosas no contactaban, no conectaban en ningún momento. Digo, si yo tengo un buen sistema de ISO 14000 que gestiona los riesgos, que tiene una revisión por la dirección, que tiene una matriz de cumplimiento legal, ¿para qué voy a incorporar controles de la perspectiva del compliance cuando tengo un sistema de gestión ambiental? Lo que tengo que hacer es vincular a las partes y lograr que quien me está implementando el compliance pueda entender qué es lo que pasa en un sistema de gestión ambiental. Y esto no es fácil. Implica romper silos de información o escuelas de pensamiento entre compañías, dentro de la misma compañía. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no voy a ir hacia dobles controles. Dobles controles implican una pérdida de valor. Por lo tanto, aquel que lo haga, aquella empresa que sea capaz de evitarse estos controles, va a tener un mejor desempeño que la mía. Y ese es el riesgo más grande. Yo me puedo cubrir de todos los riesgos legales, pero si otro tiene más evita, seguramente le va a ir mejor. Porque al negocio no rinden los controles, al accionista le rinde mejor el evita. Por supuesto, los controles no dejan de ser necesarios. Lo que estamos hablando es que el compliance por sí, como un ritual, como una liturgia, es un problema, es letra muerta, y evidentemente no tiene en cuenta costes contingentes que nos agrega en la transacción, en el estar gestionando esto todo el tiempo, cuando deja de ser un sistema de gestión para ser simplemente un sistema de tildar casilleros, ¿no? Y nos vamos acumulando gente y personal. El último tema, perdón, ahí hay un error, capitales. El último punto y el que intenta sintetizar todo esto es el tema de involucrar en la gestión, un modelo de gestión de riesgos diferente, que tenga que ver con los capitales que administro. Es decir, que no tenga que ver con un listado de riesgos, ¿sí? Porque corro el riesgo de que ese listado sea no exhaustivo, que ese listado o no sea exhaustivo para mí, ¿sí? O sea, que sean riesgos demasiado teóricos. Y lo que tengo que ver es qué capitales gestiono. Si yo tengo una empresa metalúrgica, yo gestiono varios capitales. Gestiono un capital relacional con mis clientes, gestiono un capital intelectual, que son mis capacidades productivas, gestiono un capital físico, que son mis instalaciones, gestiono un capital ambiental, dependiendo del proceso que haga. Si hago galvanizado, será un capital ambiental más difícil de gestionar que si hago un plegado. Pero gestiono una serie de capitales. Si yo puedo entender cuáles son un capital humano y un capital financiero, si yo puedo identificar cuáles son los capitales que gestiono, cuáles tienen más peso que otros, y ver cuáles son los riesgos que yo tengo en la gestión de esos capitales, me voy a apartar de la visión de que hay una lista de riesgos con los que tengo que... O sea, voy a tener una visión mucho más profunda del análisis de riesgos. ¿Qué es esa visión más profunda? Es decir, este capital que yo gestiono, lo voy a poder gestionar protegido de los riesgos en función de las cosas que me puedan pasar. Entonces, mi capital ambiental podré tener mecanismos de gestión, digo, un ISO 14000, por ejemplo, que me permita gestionar los riesgos derivados de gestionar un capital ambiental. Un capital financiero puede tener un sistema de auditoría interna que me permita gestionar la generación de la información financiera, acompañado de, no sé, un programa de control de blanqueo de capital, o lo que me toque, ¿sí? Lo que sea realmente relevante, pero que esté enfocado en el control de ese capital. Un sistema de gestión del capital humano me va a permitir saber que estoy reteniendo, gestionando, acompañando el talento que yo necesito para poder gestionar mi transformación como organización o mi crecimiento como organización. Si yo esto lo pierdo de vista, estoy perdiendo de vista los riesgos más importantes. Yo debo decir algo, es más, voy a hacer una corrección, porque me presentaron como doctor. Yo quiero decir que no soy doctor, porque si no, después no quiero el escarnio público, no quiero que después digan, se apropió un título. Yo estoy haciendo mi doctorado, pero en el camino se van a reír, seguro que se van a reír porque esto parece un chiste. Paré mi doctorado para estudiar psicología, porque el mundo necesita un psicólogo argentino, eso lo tengo clarísimo. No hay suficientes, así que tenía que haber uno más, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una reflexión mía, no intento ser categórico con esto, pero básicamente, ¿dónde está el problema de la gestión de riesgos? En las personas. ¿Dónde está el problema de la gestión de los capitales? En las personas.
el principal problema de las cosas inesperadas que le pasan a las compañías es porque alguien no sabía, no quería o no podía. Y hay humanos de por medio. Es decir, no hay ningún negocio al que le pasen cosas malas y que la causa no sea alguien que no sabía, alguien que no podía o alguien que no quería. Entonces, cuando yo voy a gestionar capitales, el primer capital en el que tengo que mirar los riesgos es si tengo a la gente adecuada en el sitio que está en su mejor sitio de contribución. Porque esa es la gente que me va a atajar los riesgos, la gente que me va a parar los riesgos a tiempo, y la gente que va a ver venir los riesgos. El que está en un buen lugar de contribución, el que se siente cómodo, el que disfruta de su trabajo, es el que se anticipa a los riesgos. Es el que levanta la mano y dice, jefe, esta matriz de riesgo tiene un problema, porque nos puede pasar esto. Podrá estar en lo cierto, podrá no estar en lo cierto, pero va a entablar una conversación que es necesaria que exista en las empresas. Por eso es importante, no que todos estudiemos psicología, sino que entendamos que el capital humano es el primer factor a gestionar en la gestión de riesgo, porque es el que me va a ayudar a gestionar todos los otros. Es decir, las organizaciones cada vez son más complejas, los problemas son cada vez más complejos. Ahora tenemos pandemia, no teníamos pandemias antes. Ahora ya, además de todo lo que teníamos pandemia. Y vamos a tener crisis climática, que es la que sigue probablemente. No sé si estoy en lo cierto o no, pero va a haber muchas cosas nuevas todo el tiempo hay cosas nuevas. Entonces lo que necesitamos es gente que sea capaz de anticiparse esas cosas nuevas. No hay genios de la gestión de riesgo o papers de la gestión de riesgo que me resuelvan toda la gestión de riesgo. Hay personas que tienen que estar en un nivel altísimo de contribución y hoy más que nunca, porque necesitamos estar a un nivel alto de alerta. Solo va a estar a un nivel alto de alerta y de mirar por dónde puede venir el próximo ondazo, aquellos que estén realmente comprometidos con la organización, que estén viendo la organización más que como un trabajo, como una causa. Y esto nos pasa, las compañías que dan ejemplo y que gestionan bien los riesgos, son aquellas en las que las personas no solamente están por un sueldo, sino que también están por una causa. Tampoco estamos hablando de causas extremadamente abnegadas, ¿no? O sea, una causa que es simplemente ir a trabajar y disfrutar de ese trabajo y lograr un propósito, ¿sí? Si yo puedo lograr alinear ese propósito, si yo puedo gestionar ese capital, y ahí hay un riesgo en sí mismo también a ver. ¿Qué está pasando con mi gente? Que es la que me va a ayudar a innovar, y no solamente a innovar por medio de la absorción de tecnología, sino que va a ser la que sea capaz de absorber esa tecnología. Y esto es lo que le tocó trabajar virtualmente, lo vieron rápidamente. Dijeron, a ver, había mucha gente que no estaba capacitada todavía para poder trabajar remotamente, pero hay mucha gente que en 3 meses aprendió. Y hay mucha gente que no aprendió. Entonces, esa capacidad de aprendizaje tiene que estar también dentro de mi matriz y mi sistema de riesgo. Es decir, tenemos que ablandar un poquito el análisis del riesgo, ablandar en el sentido de usar soft skills, de pensar en estos elementos soft, pero para hacerlo más efectivo, para llevarlo a un nivel más alto de eficiencia y a un mejor nivel de vida, no para hacerlo más rosa o más inclusivo, sino para tener en cuenta aspectos que nos cuesta tener en cuenta naturalmente. Hay un par de preguntas por ahí, ¿no? Dice Nuria, voy a leer una pregunta, ya que está, así matizamos. Gestión de riesgo vinculada a la gestión de recursos humanos y potenciar la ética. ¿Dos planteamientos interesantes para la gestión de riesgos? Sí, definitivamente. A ver, la ética, no vamos a ponerlo de la ética, porque era de riesgo, no de filosofía, ¿no? Es decir, pero sí, es un punto interesante. Es decir, a ver, la gestión de la ética, voy a cerrar. La gestión de la ética, es decir, cómo gestiona la ética, ¿no? O sea, sería no sé, parece una discusión socrática esta, pero una empresa lo puede hacer. Lo que tengo que gestionar en la empresa básicamente son los valores, o sea, es lo único que puedo hacer, es el nivel más profundo de la ética al que puedo llegar, digamos, ¿no? Después cada uno va por la vida con su ética personal. Pero a nivel de gestión de recursos humanos y como ver un riesgo, el riesgo más grande que puedo tener es que haya una desalineación de dos cosas, de perfiles y de valores. Es decir, que las personas no estén en un lugar de contribución, que estén haciendo algo que no se les va a dar bien, ¿sí? O que estén, voy a dar un ejemplo muy tonto, ¿no? pero digo, esto sobre todo en el trabajo intelectual, digo, yo ayer hablaba con alguien y me decía,
pero vos sos deportista. No, yo no soy deportista, yo soy un desastre para los deportes. Pero tengo que hacer un esfuerzo muy grande, imponerme 50.000 alarmas para ir a hacer deporte, porque no me sale naturalmente. Pero entonces, como sé que no me sale naturalmente, tengo que hacer el deporte forzadamente. Pero naturalmente no me va a salir, me va a salir otra cosa. Entonces, conociendo ese perfil, siendo capaz de conocer ese perfil, yo puedo administrar mis falencias y puedo generar algo divertido de mi vida de trabajo. Eso yo lo puedo gestionar, el perfil. Que las personas que están trabajando en algo que tiene que ver con su perfil son capaces de dar un poquito más. Por lo tanto, ahí hay una contribución directa a la eficiencia. Esto es dinero, esto es Taylor puro, no es un mundo mejor, es un mundo más eficiente. Y la ética tiene que ver con los valores. Si mis valores, yo puedo trabajar las escalas de valores de las personas para poder contrastarlas con los valores organizacionales, evidentemente ese es un trabajo que se puede hacer, existen las herramientas, te voy a recomendar que mires Value Drivers, incluso después por ahí podemos hacerlo. Es una herramienta que yo uso, por ejemplo, para ver cómo alinear los valores de una organización con los valores de las personas. Y es un riesgo tremendo, porque si vas a tener un fraude, si vas a tener a alguien que haga lo incorrecto, si vas a tener un problema de compliance, un problema de ética, es mucho más fácil gestionar personas que tengan los valores alineados con la organización, porque no van a tener ganas de hacer un fraude, porque se le van a ir las ganas de hacer el fraude, se van a ir las ganas de buscarlo, que gestionar un compliance. Por supuesto, hay que gestionar un compliance, porque esto puede pasar de todos modos. Pero si querés ser efectivo a nivel de un alineamiento ético de la organización, se puede trabajar el tema de valores de una perspectiva incluso cuantitativa, es decir, por supuesto, de una perspectiva cuantitativa que no es categórica, es decir, hay herramientas para gestionarlo y que te pueden permitir alinearlo. Y me parecería clave, o sea, en una organización, el primer riesgo que tengas es que tenga gente que no comparte los valores. Si tú tienes una organización llena de gente que no comparte los valores, tienes un serio problema. Tienes una organización que haga lo que haga, está condenada al desastre, está condenada a ser al menos peor que sus competidores. Entonces, espero haber respondido tu pregunta. Conclusiones, porque ya se me va el tiempo. Estas conclusiones vienen de observación directa en casos reales, que es lo mejor que puede haber al menos para nosotros que somos de la práctica, Carlos y yo, que somos gente de hacer, digamos. Está bueno escribir un paper, pero la verdad es que nos gusta más romper cosas de verdad. Viene de observación directa y, por supuesto, como toda observación directa, está sesgada. O sea, es lo que hemos visto. Hay un montón de cosas que no hemos visto, ¿sí? Carlos, que es más joven que yo, ha visto menos cosas, por ejemplo, ¿no? Pero está vinculado a las cosas que hemos visto y a conversaciones en las que nos hemos acordado de algunas batallitas, ¿no? ¿Qué sale de esto? Que el primer peligro de las organizaciones es caer en las rutinas mecánicas, es pensar de que las cosas van a funcionar porque hago esto todos los días. Error. O sea, en algún momento hay que pensar afuera de la caja, hay que ver de dónde va a venir el próximo problema, y el otro día hablábamos de esto, Carlos, me permite una infidencia, una conversación nuestra, que decía, tu mejor inversión o desinversión, inversión del último año tuvo que ver con un factor que no estaba dentro de tu matriz de riesgo. ¿Sí? Lo hablábamos el otro día, ¿no? Me analicé todos los factores, le dediqué horas a analizar todos los factores, pero básicamente el éxito tuvo que ver con un factor que no había visto. Más evidencia de que las cosas a veces simplemente pasan, ¿sí? Vienen y pasan. Entonces, por eso hay que estar muy atento, ¿sí? Hay que estar muy atento para reaccionar rápido. Y esto nos pasó con el COVID, digamos, ¿no? El que estaba atento para reaccionar rápido, Nosotros, yo me acuerdo, el día que decidimos irnos, levantamos toda la infraestructura de Dropbox en 2 horas. No es mérito nuestro, es mérito de Dropbox. Pero la decisión puede decir, ok, esto va para largo, tengamos una infraestructura sólida, confiable, y la inversión mínima. Era simplemente tener la información y saber que se venía algo y poder tomar la decisión rapidito, ¿sí? Eso a veces tiene que ver con gestionar el riesgo. Nos ponemos la medalla porque nos salió bien, si nos hubiera salido mal no lo contamos. Después, el cambio tecnológico es un factor desequilibrante de todas las rutinas, porque el cambio tecnológico nos pone todas las rutinas en el cajón, es decir, nos desafía todas las cosas que veníamos haciendo todos los días. Pero también entender de que esos desequilibrios son los que yo acá, me imagino que muchos lo habrán leído, el libro famosísimo y nada nuevo, que es La Meta de Goldratt, que ha sido, digamos, básicamente el libro de cabecera de muchos. Es una novela que es para leer, o sea, La Meta es un libro para leer varias veces en distintas etapas de tu carrera, ¿no?
Hay una cosa que a mí me queda de la beta, que es la necesidad del desequilibrio. Es decir, nadie puede echar a andar sin desequilibrarse. En el equilibrio no está quieto. Entonces, para echar a andar hay que desequilibrarse. Para generar competitividad, para hacer algo, hay que desequilibrarse, hay que meterse en un lugar donde uno está más inseguro que estando quieto. ¿Sí? Pero esto es como el soldado cubierta. Yo tenía un coach que decía, mire, usted es un soldado cubierta. Está seguro, pero están todos tirándole. Entonces, si usted se queda quieto, los otros van a avanzar. Por lo tanto, el soldado cubierta no se puede quedar quieto. El soldado cubierta tiene que saber a dónde ir, por dónde ir y cómo ir. Rápidamente. Porque la cubierta es un confort ficticio, ¿sí? Sobre todo en el combate, ¿sí? Estará cubierta, pero en algún momento va a dejar de estarlo. Y alguien va a encontrar por dónde disparar. Necesitamos esos desequilibrios, necesitamos desequilibrar. Si el control, si la gestión de riesgo nos vuelve extremadamente conservadores y nos vuelve aversos a todo riesgo, o nos busca asegurar todos los riesgos, vamos a tener un problema en una sociedad que nos está pidiendo que innovemos y que asumamos riesgos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es poner el doble de capacidad a pensar y actuar, por supuesto, pero primero a pensar de dónde van a venir y a generar hipótesis y a generar escenarios y a aventurarnos a generar escenarios. Una última pastilla de ejemplo, digamos, en esto. Yo trabajo mucho con presupuestos, ¿no? Y a mí a veces me gusta esto de los perfiles y lo que decíamos, los perfiles y los valores, ¿no? Sobre cómo alguien reacciona al presupuesto. Hay dos respuestas a un presupuesto. Uno es, nos vamos a comer el mundo, y la otra es que quieres que te mienta. Son las dos cosas que te dice alguien cuando le pides que toque el presupuesto, ¿no? Es decir, está el que te dice que todo va a ir fenómeno y está el que te pone lo que ya vendió, por las dudas. Entonces, evidentemente, entre esas dos cosas hay la necesidad de generar un desequilibrio, la necesidad de generar una competitividad, pero también la necesidad de asumir ciertos riesgos sin comerse todos los riesgos que están. Es decir, cubrir el downside, y esto no es mío, esto es de Nassim Taleb, el autor del Cisne Negro, cubrir el downside, es decir, saber de que la decisión que tomo, el desequilibrio que tomo, está cubierto a nivel de riesgos. Pero no por eso no asumir un desequilibrio. Es decir, si el control de riesgos me pone en una situación de inmovilidad, cuidado, es una mala decisión. Las buenas decisiones tienen que ver con cubrir ese downside, con cubrir los riesgos de la decisión que estoy tomando para desequilibrar. Y por mi parte, esto es todo. Y terminamos. Bueno, nada, no sé si nos quedan 5 minutos de charla. Muchas gracias, Luis. No sé si quiere alguien hacer alguna intervención, Gabriel, señor Torras o Monse o Carlos. Bueno, la verdad es que yo creo que todos habremos visto que hemos hablado al principio de unos temas más generales, pero luego con la charla de Luis, pues yo creo que hemos ido viendo que esos temas generales también se trasladan a los casos prácticos que ha dicho Luis, ¿no? Es decir, uno de los temas importantes, yo creo, recogiendo un poco de las cosas importantes de Luis, ¿no? Nadie se imaginaba ni nadie podía prever un riesgo como el COVID-19, ¿no? Esto es increíble, es decir, no se puede pensar solo en el pasado cuando se habla de riesgos. Nadie fue capaz, cuando habían organizaciones como la World Compliance Association, que desde hace 4 años ya alarmaba de que este riesgo podía existir, ¿no? Otra cosa importante que hemos dicho es todas las estrategias de la empresa implican riesgos, y lo ha dicho bien en los casos que ha implicado Luis, es decir, los riesgos, algunos hay que aceptarlos, porque si no te caes en el inmovilismo, ¿no? Entonces, y luego, otra cosa importante que también nos ha dicho es orientar la gestión de riesgos, no orientarla a cubrirte solo del riesgo, hay que orientar la gestión de riesgo primero a ser sostenibles, a incrementar el valor de la empresa y a incrementar los resultados. Y es por esto la parte que ha hablado de capital humano es importantísima. Orientemos la gestión de riesgo al valor, a crear valor, no solo a intentar reparar o disminuir los valores. Es decir, esto es una gestión de futuro, es una gestión de sostenibilidad, ¿no? Entonces yo creo que ha sido muy interesante
porque de todos los conceptos generales que uno consigue leyendo, entonces la aplicación práctica nos la ha dado Luis con muchos ejemplos que se viven día a día en las empresas. Sí, no, yo únicamente lo que quería añadir es que creo que lo importante es que también las empresas vean que la gestión del riesgo no es únicamente un tema de una empresa del IBEX 35, sino que también una pyme tiene que empezar a entrar en reflexionar y en ver qué riesgos tiene internos o externos e intentar gestionarlos. Esto del VUCA también es de las palabras de las situaciones que ha venido para quedarse, porque estamos en un VUCA continuo, ¿no? Entonces, yo quiero animar a las pymes a que entren en estos temas, que los estudien, porque creo que también es un factor importante a tener en cuenta de cara a la competitividad de las pymes y a la continuidad de las pymes en esta nueva normalidad, digamos, ¿no? Por tanto, yo creo que vuestra exposición ha sido muy interesante, pero yo me quedo con este mensaje, ¿no? Hay que explicárselo a las pymes, hay que hacer pedagogía a las pymes y hay que hacerles ver que para asegurar el futuro hay que empezar a pensar en cosas que hace unos años no pensábamos, ¿eh? Las íbamos resolviendo cuando llegaban, pero que hoy en día hay que pararse a pensar un poco en lo que nos viene encima y en gestionarlo. Al final es gestionar el riesgo. Este es un poco el mensaje que yo me he quedado de vuestra intervención, ¿eh? Que os agradezco y que ha sido magnífica, ¿eh? Te agrego un acrónimo interesante a lo que decías, ¿no? Las pymes hace unos años parecían eternas, digamos, ¿no? O sea, uno podía fundar una pyme y vivir de una pyme una buena vida. Hoy las pymes, si ves los estudios, cada vez viven menos, o sea, las empresas cada vez viven menos. La pyme es un estado metaestable, ya no es más un estado, digamos, de una compañía que va a durar 100 años, ¿no? ¿Por qué? Porque se venden, se transforman, se agrupan, bueno, etc. Por lo tanto, hay que empezar a verla como una cosa metaestable, es decir, no es que está ahí y bueno, y ya levantamos la persiana y en enfer, ¿no? Es distinto, no hay un solo empresario que no haya fundado una empresa queriendo no ser Elon Musk, ¿no? O sea, queriendo comerse el mundo. En algún momento se fue a dormir y lo pensaba. Después si pudo o no pudo ser otra cosa, pero todos pensaron en que funda una empresa piensa en comerse el mundo. El problema es que después los asesores hacemos que se olviden de eso. Es decir, le hacemos perder la fe en eso y cada vez nos volvemos más conservadores, ¿no? Entonces, sí, el VUCA, hay uno que me gusta, que es el VRIO, B-R-I-O, V-R-I-O, que tiene que ver justamente con esto de salirse de ahí, ¿no? De salirse del VUCA, porque el VUCA me da miedo, de decir, uy, es todo incierto, algo me va a pasar algo malo, o sea, no me puede pasar nada bueno en un entorno VUCA. Pero ¿qué pasa? ¿Yo qué puedo hacer desde adentro para combatir el VUCA? Todo lo que haga tengo que pensar en cosas que haga todos los días que tengan valor, que sean raras, o sea, que sean raras, que no sean lo habitual, porque lo habitual ya está hecho y tiene poco margen, que no sean imitables, que me permitan salirme de esto y que las pueda internalizar en la organización, esa es la O, es decir, que en mi organización las pueda hacer. Si yo cada cosa nueva que pienso hacer, veo que tenga eso, es decir, que me agregue valor, que agregue vida, que sea rara, que sea inimitable y que la pueda internalizar en mi organización, ese brío, ahí le voy a estar jugando mano a mano al VUCA. Si no, voy a estar siempre escondiéndome de que la incertidumbre no me golpee, no me azote. Muy bien. Gabriel, pues si tú mismo quieres despedir el acto, si no hay nada más. Muy bien, pues vamos a despedir ya el acto. Muchas gracias a todos los asistentes y sobre todo pues a Carlos y a Luis y también a Ismael por la coordinación técnica del acto. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.